buenas tardes a todos. Bienvenidos a los demostrativos de GOA. Hoy tenemos a María Isabel que nos va a mostrar un microscopio artesanal. Gracias, Nicolás. Bueno, hoy quería hablarles del microscopio más que artesanal casero, realmente. La parte final de la presentación voy a dar los detalles de cómo funciona y hacemos unas pequeñas observaciones. Ahorita solo quiero entonces contextualizar de dónde viene la palabra microscopio. Entonces tiene un origen griego, micro, que es como, digamos, la palabra seguramente familiarizada más para nosotros porque normalmente se refiere a una unidad y a una unidad pequeña, y escopio, algo que podemos observar. En ese sentido, un microscopio, que digamos hoy en día lo vemos como de esta forma, uno de los más sencillos, es un instrumento que nos permite observar cosas muy pequeñas, cosas que el ojo humano no puede percibir a simple vista. Entonces, el microscopio a través de su historia ha tenido una gran transformación y eso viene acompañado de que las imágenes también se vean diferente. Y esa distinción en las imágenes pues, nos ha permitido observar cada vez cosas más específicas dentro de una misma imagen. Entonces aquí, a muy grosso modo, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, esto era como se veía en un microscopio antiguo. Entonces solo podían, digamos, dibujar la silueta del insecto. Después ya tenemos fluorescencia y mucho más detalle, como alcanzar a ver los vellos, no sé si sea ese el concepto correcto que se utilice para los peligros, pero bueno, hoy en día ya podemos entonces estudiar cosas como los órganos de los insectos, saber dónde están, cómo se mueven, etc. Entonces, hablemos un poquito de la historia, más de, digamos, quiero traer a colación algunas anécdotas. El primer, digamos, instrumento que magnificó las imágenes fue el tubo óptico de Zacarías. Zacarías pertenecía a una familia que fabricaba lentes. Alguna vez él jugando con dos lentes y apuntando a la cúpula de su iglesia, la iglesia del pueblo, se dio cuenta que esta parecía acercarse y se veía más grande. Pues digamos que era una persona bastante astuta y de ahí empezó el diseño del tubo óptico, que fue en el siglo XVI. Sin embargo, digamos hoy en día el origen del microscopio no se le atribuye a él porque era una persona bastante deshonesta, su fortuna la hizo falsificando monedas y entonces digamos que no se sabe muy bien si esa historia de que por incidencia puso los dos lentes era real o copió la idea de alguno de sus colegas o conocidos de la época. Pero pues existe el tubo óptico y eso sí fue Zacarías. Pero seguramente ustedes han escuchado hablar de Robert Hooke. Robert Hooke es conocido en física y matemáticas por las grandes atribuciones que ha tenido. Él fue el que habló por primera vez de la ley de la elasticidad, que ustedes conocen seguramente mejor que yo. Pero entonces Robert Hooke fue el primero que utilizó un microscopio compuesto. Compuesto porque tenemos dos lentes, un lente que es el que apunta a mi muestra y un lente ocular que es por el que yo voy a ver. Entonces, Robert Hooke pues, era una persona bastante entusiasta en las ciencias básicas y él algún día se encontraba observando un tejido muy delgado de un corcho. Ahora vamos a ver un poco esas imágenes. Y ahí descubrió la célula. Entonces, a partir de la época de Robert Hooke empezamos a utilizar el concepto de célula y él hizo muchas observaciones, se las recopiló en el libro llamado Micrography. Por favor, David, me haces el favor y vamos al primer enlace, que quiero que veamos el libro, cómo era. Entonces, no sé, yo me voy a acercar allá para explorar un poco el libro. Solo das clic en el más. Exacto. Entonces este es el libro que él publicó. Seguimos adelante, por favor, más adelante. Y vamos a ver, ahí, ¿no? Le das aquí en estas. Entonces este era el bosquejo del microscopio que utilizó Robert Hooke. Más adelante, seguimos otra vez. ¿Sí? Esta fue la imagen. Este es el tejido
del corcho que él observó. Entonces él pudo notar que habían pequeños orificios huecos a los que él entonces llamó células. Entonces, pero hasta ahí solamente se podía hablar de células de manera inerte. Entonces más adelante, y él hizo sí muchas otras observaciones, hoy digamos, de gran impacto. Estas son imágenes de esmeraldas, la organización de las esmeraldas, que hoy en día pues, es lo que les da su valor monetario. Y continuamos. Imágenes de vegetales, etc. Entonces estos eran, si quieres podemos seguir explorando ahí. Digamos, eran imágenes bastante de cosas macro. Estas son algas marinas. Y bueno, y así al final del libro vamos a ver distintas cosas, es muy chévere. Y si quieren, esto es semillas de amapola. ¿Ok? Entonces regresamos a la presentación. Gracias. Entonces, digamos, él hizo grandes atribuciones digamos, a las ciencias básicas. Sin embargo, Van Leeuwenhoek, que es considerado el padre de la bacteriología, fue el que observó por primera vez células vivas, por así decirlo, y él pudo observar los glóbulos rojos y las bacterias. La historia de cómo sucedió esto es bastante interesante. En la época de Van Leeuwenhoek era muy importante la lana. Entonces la calidad de la lana se medía por su entretejado y por su delgadez. Entonces ellos utilizaban una lupa, por así decirlo, para poder observar qué tan delgada eran las fibras de esa lana. Y él pues se dio cuenta que las cosas se veían más grandes y ponía un lente muy chiquito con una gran curvatura, digamos un lente bastante convexo. Si lo ponía bastante cerca, este es mi lente convexo, esta es mi muestra, si lo ponía bastante cerca se veía cómo se magnificaba la muestra, y él por curiosidad empezó a observar muchos fluidos, y así fue, digamos, como empezó o encontró los glóbulos rojos en la sangre. Bueno, pero entonces, más adelante, Carl Zeiss, que era mecánico, me parece, empezó a modificar un poco todos los elementos del microscopio. Lo traigo a colación porque lleva el nombre de una compañía bastante conocida en instrumentos ópticos, que es Zeiss, y digamos tiene un impacto a nivel mundial. Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, los lentes de los oculares eran de la compañía de Zeiss. La cámara que grabó todo lo de la llegada del hombre a la luna también tenía estos lentes, y pues Nokia utiliza en sus celulares de alta y de media gama lentes Zeiss. Bueno, y hoy en día pues muchos microscopios de la compañía muy potentes pues, son los Zeiss. Listo, pero entonces, ¿cuáles son las partes fundamentales de un microscopio? Entonces el microscopio tiene una parte mecánica, que es la que, digamos, ajusta la parte óptica del microscopio. Entonces tenemos una base, un brazo y toda la parte que sujeta los objetivos, que finalmente, digamos, nos van a ayudar a magnificar la imagen. El sistema óptico, entonces, es un sistema donde la luz viaja por los lentes. Tenemos un condensador, bueno, todos los microscopios deben tener una fuente de luz, más o menos. Un diafragma, que lo que me permite es ajustar la cantidad de luz que pasa por el microscopio. Un condensador, que lo que hace es, ustedes saben, la luz pues tiene una dispersión grande de rayos. Lo que hace el condensador es, por así decirlo, organizarlos para que la luz impacte en un solo punto mi muestra. Esta es la placa del microscopio, mi muestra. Y pues esa luz viaja de manera ascendente hacia el objetivo. Acá tengo un espejo donde se refleja mi imagen para llegar al lente ocular. Lo que me permite ver las imágenes de manera más grande en un microscopio son las características del lente. Su curvatura y digamos, fenómenos de transporte de la luz que viajan acerca del lente. No voy a entrar en muchos detalles de eso porque sería entrar como a explicar una parte física, pero si tienen dudas al final podemos comentarles un poco y con los de óptica que saben de todo eso. Entonces, hoy en día, digamos que toda la revolución de los microscopios contiene un gran poder en la ciencia.
fluorescencia y contamos con distintas gamas de microscopios que nos permiten contestar distintos tipos de preguntas de investigación. Entonces, solo para darnos una idea de cómo se ven las imágenes dependiendo del microscopio que nosotros usemos, tenemos E. coli, que es una bacteria, digamos su célula tiene forma de bastón. Estos son los flagelos que le permiten moverse a la célula, y estos son pili o pelos que tiene ella para adherirse a superficies. Si nosotros lo vemos en un microscopio de luz convencional en los colegios, nosotros necesariamente tenemos que teñir la muestra para poder observarla. Entonces, bueno, digamos, pues existen distintos tipos de tinción dependiendo de la muestra. En este caso es una tinción de Gram, una solución que se une a las membranas y me permite ver entonces la célula de manera moradita, dependiendo de algunas propiedades de la membrana. Pero así lo veo. Si utilizo un microscopio de fluorescencia, eso quiere decir que yo tuve que ponerle a la bacteria una molécula que se uniera a la membrana, que cuando le pongo luz, ella florece. Entonces, muy a grandes rasgos es esto. Y así es la forma como yo la veo. Esto es bastante importante porque el microscopio de fluorescencia, pues, dependiendo de lo que uno marque, puede observar. Entonces, yo puedo usar un marcador que me muestre el ADN de la bacteria. Entonces, yo voy a ver el bastón y, digamos, puedo distinguir el ADN de la bacteria claramente. Puedo utilizar distintos colores, de tal forma que me diga si una bacteria está muerta o viva. En ese caso, utilizaron dos sondas. El color verde indica que la bacteria está viva, el color rojo que está muerta. Entonces puedo contestar distintos tipos de preguntas. Y un microscopio, que es el de abajo, que es electrónico de barrido, pues es un microscopio con mejor, si no me equivoco, con mejor resolución, que me permite ver con más detalle mi muestra, en este caso la bacteria. Y esta es la forma como se ve. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de la microscopía tradicional con la moderna? En la microscopía tradicional, digamos que estos son, para ponerlos en contexto un poco, son tejidos de células neuronales. Entonces, aquí vemos cómo se vería una imagen en microscopía moderna. Entonces, fácilmente, digamos, podemos distinguir que hay tejidos y de pronto algo aquí que no podríamos en este momento determinar exactamente qué es, ¿verdad? Si no decimos, bueno, eso parece tener alguna forma desorganizada y efectivamente algunos organelos, pero sin todavía definirlos. En microscopía moderna ya podemos cuantificar las cosas porque podemos distinguirlas, ¿no? Entonces es una célula, 2, 3, 4, 5. Podemos usar cosas que solamente se peguen al núcleo. Entonces podemos decir, ah, bueno, estos son los núcleos. Si estamos interesados en alguna proteína en específico que no sabemos dónde está y queremos saber en la célula dónde se ubica, entonces, por ejemplo, aquí, no sé, esto puede ser algún receptor de la membrana, entonces decimos, está en toda la célula y no solamente en su parte terminal o en su parte inicial, etc. Entonces, nos permite contestar muchas preguntas de investigación. Bueno, entonces, en el pasado, pues, digamos que eran imágenes que escasamente se podía cuantificar lo que había en la imagen y de pronto podíamos tener imágenes en 2D. En el presente usamos imágenes en 3D, podemos cuantificar las células, podemos identificar órganos, podemos identificar organelos, en el caso de bacterias. Podemos, digamos, caracterizar de mejor manera lo que está pasando a nivel microscópico. Y en el futuro, que es un futuro más bien inmediato, pues se pensaba, y en este momento se trabaja en eso, en una ultrarresolución, que son imágenes con mayor poder de resolución. Esto hoy en día ya existe y se está, digamos, mejorando. Claro, los equipos son bastante costosos, entonces están haciendo algo para magnificar como el uso de estos equipos que sean más económicos. Ya tenemos 3D, podemos usar colores ilimitados en una sola muestra, de tal forma que cada color identifique algo en mi muestra y pues inferir muchas más cosas de cómo es la dinámica de manera más macro. Bueno, sí, ya me acuerdo.
Entonces estas son algunas de las imágenes que podemos tener en el presente. Como ven, digamos, son imágenes con mayor detalle comparada con el hilo que les mostraba al inicio de la presentación. Esos ovarios de un ovario con espermatozoide, las células que veíamos, tejido de cerebro de ratón, entonces podemos distinguir, digamos, los colores, cada uno indican una cosa. Esto es algo, digamos, ya más macro, es un efecto de un ratón con el cordón umbilical. Y microorganismos del agua, que normalmente son transparentes o no se pueden ver, entonces aquí, digamos, podemos estudiar su morfología y podemos estudiar, digamos, la forma como se alimenta, la forma como funcionan este tipo de ensayos es darle al insecto o al animal una solución colorimétrica y podemos ver la trayectoria de ese alimento, entonces, bueno, de alguna manera inferir cómo es su alimentación o qué come, bueno, etcétera, dependiendo de mis tipos de preguntas. Aquí yo les quería mostrar y decir, entonces vamos a nuestro segundo link, gracias, que hoy en día se utiliza mucho lo que son las imágenes en 3D y en vivo para inferir distintos tipos de cosas. Entonces este es el cerebro de un pez. Bueno, el pez cebra. El pez cebra se utiliza mucho en investigación porque el 80% del genoma del pez cebra se parece al genoma del humano. Entonces, en ese sentido, se pueden hacer ensayos farmacológicos en él para ver cómo se reacciona, digamos, antes de usarlos en humanos. La otra característica que tiene es que es un pez que renueva sus digamos, su tejido cuando se le es cortado, entonces se utiliza mucho en esa línea de investigación de regeneración. Y lo otro importante es que pues, se reproduce muy rápido, se reproduce, una hembra pone casi que 200 huevos varias veces al año y a las 24 horas ya hay un desarrollo de los órganos del pez. Entonces es el cerebro. Acá lo que estamos estudiando es la comunicación de las neuronas. Entonces tenemos una molécula que sabemos que, digamos, está involucrada en ese mecanismo de comunicación de las neuronas, pero entonces queremos ver en qué partes específicas del cerebro, si llegan solamente en la parte inicial, lateral, bueno, etc. Entonces aquí podemos ver, digamos, cómo es ese movimiento y ahí inferir muchísimas cosas. Entonces, hoy en día, pues lo que se hace, y digamos toda esa evolución del microscopio, pues ha llegado a tener más información acerca de procesos biológicos, tanto en organismos macro como en organismos microscópicos. Listo. Entonces, lo que yo quería mostrarles hoy, creo que es la siguiente presentación, ¿sí? Bueno, este es el pez cebra, esto es cómo se ve, estas son imágenes de fluorescencia del cerebro y pues la imagen en vivo que acabamos de ver. Bueno, entonces hoy quería mostrarles el microscopio artesanal o casero. Es un microscopio que se hizo en la clase de microscopía moderna que dicta un profesor de biofísica, que es Manu Forero. Este microscopio, digamos, fue hecho con la estudiante Lina María, que es un estudiante también del laboratorio. Entonces, básicamente, pues estos son los materiales, como ustedes lo ven, es bastante sencillo. Y el punto que ustedes ven, allá arriba, es un láser de un pointer. Usamos es un lente de un pointer, perdón. Usamos este lente porque es un lente bastante curvo que me permite magnificar. Entonces lo que vamos a ver hoy, a continuación, es, vamos a ver una tenia, que como si han escuchado hablar, es un parásito humano y bueno, en otros animales también se ve. Entonces esta es la forma. La tenia, digamos, tiene unos segmentos bastante claros, entonces el número de segmentos me va a decir qué tipo de especie de tenia es. Entonces eso es lo que queremos observar hoy. Vamos a ver también esta especie vegetal, eso es un corte longitudinal, aquí tenemos la muestra de este tejido. Y bueno, tengo también otra muestra que no traje aquí en las imágenes, que es también una muestra vegetal.
Y digamos, en general, cualquier cosa que ustedes quieran observar, que siempre hayan tenido curiosidad, entonces vamos a pasar a ver. Bueno, listo. Muchas gracias. Ahora vamos a ver. Entonces, no podemos, digamos, acercarnos al lente del microscopio, entonces para eso lo que utilizamos es una cámara de celular, que la ubicamos perfectamente en el lente. Listo. Entonces ahí queda. Ahora, entonces paso... Voy a empezar a buscar la muestra. Listo. Entonces, ahí vemos uno de los segmentos que simple, no sé si se esté viendo bien. Allá en el video, ¿cómo lo ven? No. Yo aquí en la pantalla más o menos. Baja la cámara un poquito. Aquí en Uy, cambio ahí se sí. ve mejor. Sí, aquí se ve mucho mejor. Voy a poner una muestra más. Igual si quieren acercarse ahorita, Aprovechen. por favor. Sí, aprovechen. Aproveche que son poquitos. Uy, sí, ¿no? No, pero Mira, es- Casi. Ahí. exacto. Bueno, ¿Esa es la oye, muestra qué? Esa es la hoja, ¿no? este es un pino. La muestra del pino. Un tejido en corte longitudinal, pero listo. Ahí. Aquí. Entonces ahí vemos las estructuras. Uy. ¿Tiene carga? ¿Lo puedes conectar? Ah, sí, perfecto. Wow, Exacto, aquí ahí se se ve muy bien. Sí, exacto. Esta es la forma. Sí, les agradecería que fuera rápido. Bueno, es que uno... Sí, se ve súper bien. Pues ahí, digamos, podemos ver claramente como las estructuras. Yo no soy bióloga, entonces realmente no sé exactamente qué estamos viendo aquí, pero pues sí es un... Ay. Listo. Entonces, digamos, esto no se las voy a pasar porque son caras y no quiero corregir, ¿no? Bueno, solo es la forma como se vería. Más o menos Claro, aquí está ¿cuánto es- teñido. Más o menos cuánto es la magnificación de ese lentecito hacia abajo. No sé cuánto es la magnificación. No, así 10. Yo le diría que unos No me atrevo a... ¿No? No. Esta es la teña. Entonces, pues es algo más macro. De hecho, lo que está identificando la cámara son los píxeles del celular. Ahí vemos los segmentos de la tenia. Wow. ¿Verdad? Uy, sí. Ahí los vemos. Ujú. Quiero buscar así, vemos una parte final donde tienen los órganos reproductores. Aquí está. Bueno. Sí, así se ve una parte final de la tenia. Ahí sí ven esos dos prácticamente orificios de al lado. No sé si allá se está viendo, pero aquí sí. No, ya difícil. No, algo se ve. Aquí de repente. Aquí sí lo ven. Bueno, y
otro. Este es el que les mostraba ahora. Este. ¿Cómo se puede ver? Aquí está. El extremo, el distinto. Uy, no sé por qué se apaga. celular. Bueno, y no sé qué cosa quieren observar ustedes. Alguien de billete Algo- 5.000 que estamos buscando hace mucho tiempo. Hace más bien un tiempito. Tiene un poema Porque chiquitico por tiene aquí. un poema chiquito que Nocturno. podemos ver. Algo, una muestra que hay. Billete 5.000 tiene un poema Aquí. escrito y se puede leer. Uy, caray. Bueno, listo, vamos a pongámoslo. Ay, pero sí veo. Pero la luz. Luces. Se fue la luz. Lo que podemos hacer es esto. ¿Qué la cambió? Uno ilumina con el celular desde atrás y le pones... Bueno, el poema sí, encima. pero es que el problema es Se ve puro microscopio. O más bien así. Sí, es que para eso es... desde para arriba. eso. Pero, esperen. El problema es ver, sí, perdona, ¿La quito? sí. El problema es que no sé si está apuntando al... Vamos a verlo. Wow. Ay, esto sí les sorprende, Una ¿verdad? noche. Y yo mismo... O sea, que cuántas veces estaban cargando un poema en el bolsillo y ni siquiera sabían. Bueno, vamos a tratar de leer qué dice. Una noche, toda Ese la es el noche. Ay, perdón, nocturno o algo. perdón. El nocturno, sí. Tiene una cara. 1, 2, de 3. nocturnos muchos. Ay, lo perdí. Atraviesa la... No sé por qué pasa eso, la verdad. Oye, qué chévere. Y todavía que tampoco hago. ¿Listo? Yo estoy viendo esa materia y entonces no sabíamos qué mirar a través del microscopio ¿De verdad? que ¿Y hicimos qué ven? nosotros. Entonces buscamos en Google y decía, mire, sal, azúcar, una hoja, papel, Sí. ¿qué más era? Así varias cosas. ¿Y lo vieron? Claro. Sí, tengo por ahí guardadas Saliva. las La fotos. fresa que trajiste. ¿O no la trajiste? Sí, sí lo traje, pero... bueno, aquí está. Digamos que es un poquito más complicado de verla. Ella está deshidratada. Vamos a esta, que son como los helechos que más están en la universidad. Pues aquí vemos... Yo creo que aquí sí va a hacer falta la luz. Que alguien estaba colocando. Nicolás. Bueno, aquí está nuestra estructura. A ver si abajo funciona mejor. Bueno, Mira, ahí se ve. ahí se ve. Wow. Aquí no tembla un montón. Y no lo puedes poner en la base. Sí, pero entonces ya esta muy lejos. distancia no me sirve. Y este Es una de las limitaciones de... le damos Sí se puede subir, pero entonces pues va a quedar prácticamente siempre bastante separado por los tornillos. Y esto no cabe aquí. Y si los tornillos. Y lo pones encima. Sí, pues sí, sabe, no sé. Ah, pero no. Y la otra, la tapa. La tapa más delgada. Pues tiene que ser algo, o preferiblemente que sea transparente. No, Sí, alumbre por arriba. espera. Te cayó. Sí, espera.
me había parecido. Pero sí, sigue siendo bastante la distancia. Ujú. Y aquí tengo el álbum con las cosas que tomamos A ver, en esa ¿ustedes? ocasión. ¿Y el diseño es igual? Sí, el diseño era exactamente igual. Esos son de fresa, pero es que es bastante confusa la estructura. También con lente de láser. Pero creo que este sí demasiado. funciona. Ajá. Siento que lo hizo y que salió. Yo usé mis propios con esmalte de uñas, con gel batol, Y aquí le tomo fotos. con agua. En este maletín. Aquí, ahí está. Está deshidratada, ¿no? Estamos viendo una fruta deshidratada. Dietética. Así es, esto es. ¿Listo? Claro, si nosotros le ponemos aceite, va a mejorar mucho. ¿Lo has intentado poner el aceite? No lo he intentado porque poniendo el aceite Sí, a la excelente. cámara. Entonces, preferí no hacerlo. Muchísimas gracias. Esto es, bueno, no, ustedes, Muchas gracias. cualquier cosa pues está a su disposición. Si quieren ver más cositas, voy a poner aquí. El manual está en ¿En dónde? ¿El manual qué? De cómo hacerlo. Ah, podemos ponerlo en el sitio web. ¿no? Sí, lo tengo. Hace toda la foto de todas las piecitas que hacen falta. Lo más difícil creo que es poder el lente, ¿no? Abrir el hueco y que sea un hueco perfecto para que quepa, que quede grande, aunque ya no sirve, entonces bueno. Con silicona se pega. Ella sí, la estudiante le pegó con silicona. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Quién se quedó